bienvenidos a todos a esta sede del Ateneo Escurialense, la que llamamos la sede de encuentros. Creo que es nueva para algunos, no conocían el lugar. Y lo que nos reúne hoy es la presentación del librito, en este caso de Javier Barraca, Todos los libros que hay en mí. Tiene un título un poco enigmático, que seguramente nos explicará un poco por qué se titula así, y que desde luego recoge pues, muchas experiencias acumuladas a lo largo del tiempo sobre lo que ha sido pues, este real sitio, ¿verdad? Es una persona que tiene mucho contacto con este lugar. En este caso, como decía, pues Javier ha intentado recoger aquí en esta novela, que podríamos decir y además es una metanovela, las experiencias que ha ido acumulando a lo largo de los años sobre, diríamos, su relación con San Lorenzo del Escorial y con el Escorial. Bien, aquí se suele hablar de la villa de arriba y de la villa de abajo, pero realmente no hay tanta diferencia entre una y la otra. Por decir unas notas sobre Javier Barraca, aunque muchos le conocemos aquí y además le hemos tenido en varias ocasiones presentando sus novelas, también le hemos tenido en el curso de Axiología. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho también, es diplomado en Ética por la Universidad de la Sorbona en París y es profesor titular de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, hay que decir que es académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España y es filósofo y escritor, es decir, es una persona que realmente, como decía, en el caso de Javier, se trata de una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a la filosofía, es una persona a la que le gustan muchísimo las humanidades, las letras. Compartimos además pertenencia a un maravilloso grupo de investigación que se llama FERSU en la Universidad Rey Juan Carlos, que es sobre filosofía y artes escénicas. Y lo cierto es que ha sido una iniciativa muy bonita porque estamos publicando, estamos investigando sobre esta relación que hay entre precisamente la filosofía y las artes, de la cual pues el libro tiene bastante que decirnos, ¿no? No quisiera gastar demasiado tiempo porque aquí lo interesante quizás es escuchar a Javier directamente, cuál es la gestación de esta pequeña novela, por qué se decide a escribir novela histórica, cuando quizá lo que antes ha escrito él ha sido otro tipo de novela, quizá más contenido ético, y como digo, pues sería mucho más interesante escucharle a él directamente. Vamos a dar la palabra en primer lugar a Germán, el editor del libro, para que nos cuente un poco pues, sobre esta presentación tan curiosa. Hay que tener bien muy amplios, muy generales, pero también profundos, ser humano, lo que supone, bueno, pues la historia de este libro, que no lo voy a ahora desentrañar, porque para eso hay que leerlo. No voy a desentrañar de qué trata. La propia fotografía ya da una pista. Es una fotografía que alguien me ha preguntado qué es la portada del libro, porque es una toma del Escorial un poco distinta de la habitual. Bueno, pues es la toma desde los jardines, en la casa como la casa pequeña, de infancia de Madrid, ¿no? Que yo he ido alguna vez, pero que donde estuvo el rey Juan Carlos, que es lo que me ha identificado siempre con esta casa. Bueno, pues de los jardines, una tarde ya caída la tarde y con muy poca luz y además con nubes que todavía lo hacían más oscura. Y bueno, pues esa es la toma que para mí es preciosa. Ahí, pero es realmente no preciosa. Bueno, pues nada más. Yo creo que el mejor homenaje que es leer a un escritor que además es filósofo, pero que yo creo que conozco lo que realmente le satisface es, bueno, pues nada más. Muchas gracias y ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero que tengo que decir es muchísimas gracias a todos los presentes y también a las personas que hacen posible este acto. Muchas gracias de corazón. Quiero dar las gracias, bueno, en primer lugar a don Germán Rueda, el editor de mi librito, como ya se ha dicho, que me acompaña, como ha explicado él, desde hace muchos años en todo esto de publicar mis cosas y tal, bueno, cuyo buen hacer, ¿no? Como editor, no hablo ya de profesor, de persona, sino como editor, pues muestra pues cada una de sus, ¿no? De sus realizaciones. Y tengo que decir que efectivamente, como ha explicado, es el que editó mi libro Perdón,
mi libro Perdón o mi librito Perdón, que efectivamente siempre lo decimos mi mujer aquí presente también, Maite y yo, que es probablemente pues lo mejor que he escrito. Y él fue precisamente, no siendo un libro de los que él suele publicar, ¿no? Porque es un poco especial, fue quien lo avaló, lo publicó y bueno, los beneficios de ese libro además van a Cáritas, ¿no? Creo todos los beneficios. Qué bien que tanta gente coma. Oh, gracias a mi libro. Lo digo de verdad. Bien, lo de comer gracias a un libro está bien. Pero ahora estamos hablando de este otro, claro, que es el que acabo de sacar, ¿no? Eh, aunque creo que hay ejemplares también de Perdón allí que ha traído también Germán. Y bueno, tengo que decir que hasta tal punto acompaña mis libros, cuida mis libros y me ayuda con ellos, Germán, que la foto esta que ha mencionado efectivamente es que es hasta suya, o sea, la foto es del propio Germán. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a quien nos acoge en este momento, en la persona de Nieves, mi querida amiga Nieves, ya la Ateneo Escurialense y todos sus miembros y colaboradores, que son quienes hoy en día, o sea, en este momento preciso, pues nos acogen, ¿no? En este momento. Muchas gracias. También quiero aprovechar para dar las gracias a la librería Zorín, de aquí del Escorial, y a Carlos, y a las personas, Carmen, que ha venido y ha traído los libros, porque la librería Zorín es la que se ocupa de distribuir mi libro aquí, en San Lorenzo del Escorial. Muchas gracias también a ellos por su cooperación. Tengo que decir que si presento el libro aquí en el Escorial también es idea de Germán, porque hablando con él de si hacíamos una presentación o no en Madrid, claro, yo vivo en Madrid, él me dijo, hombre, lo suyo es que este libro se presente en el Escorial, Javier. Y entonces enseguida me acordé de Nieves y le pedí la ayuda consiguiente que siempre me presta, ¿no? Bueno, todos los libros, ya empiezo a hablar un poco de libro, todos los libros que hay en mí es un título que perfectamente podría referirse, todos los libros que hay en mí, a los libros que yo haya leído, u otra persona, o los libros que he escrito, o los libros que he escrito en cooperación con otros, tengo varios, me ha dicho también Nieves, pero no se trata de eso. No son los libros que he escrito yo, porque quien dice esta frase, todos los libros que hay en mí, no soy yo mismo, sino que es otro ente, otro ser, un ser distinto, que no soy yo. Por lo tanto, quien dice esto es otra entidad. Ahora, lo que sí que tengo que reconocer es que quien pronuncia esa frase y quien hace ese enunciado, digamos, tiene mucho que ver con el monasterio del Escorial, ¿no? De ahí la foto del monasterio del Escorial de Germán en su portada. Claro, no voy a decir ahora directamente quién es quien dice esa frase, porque sería como matar un poco ¿no? El secreto y tal, ¿no? El interés. Aunque ya me consta que aquí hay muchas personas, estáis muchos, y os lo agradezco, que ya os habéis leído el libro, ya sabéis quién dice eso de todos los libros que hay en mí. Pero de momento a mí me vais a permitir ahora no decirlo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bueno, otro sujeto importante de todos los libros que hay en mí es el rey Felipe II. Hasta tal punto es así que al principio, en los primeros momentos, cuando empezaba a escribir el libro no se iba a titular todos los libros que hay de mí, se iba a titular todos los libros de mi rey. Y lo comenté con un par de amigos que están aquí presentes, con Esther y con Jaime y todo, ¿no? Y a mí me gustaba el título, ellos me dijeron que tampoco estaba mal, pero luego lo cambié y puse este otro, ¿no? Que en fin, que a mí también me gusta, ¿no? Claro, el rey aludido, todos los libros de mi rey, se refería al rey Felipe II. El caso es que tengo que explicar brevemente, no me voy a extender mucho, la verdad, muy poquito, quizá demasiado poco, porque es que os habéis tomado la molestia de venir. Algunos que no viven precisamente justo aquí, encima, que no vivís aquí. Lo que quiero explicar es por qué he escrito este libro, brevemente, ¿no? Entonces, bueno, yo, la verdad, lo voy a explicar un poco con sencillez, creo yo, y si arranco alguna sonrisa, pues todavía mejor. Yo me dedico a escribir otro tipo de libros, como ha explicado muy bien Germán. Algunos, por ejemplo, los he hecho en coautoría con Nieves. Y últimamente, en esa dimensión que tengo yo, que ha dicho él, digamos que es donde me siento más libre, que es verdad, y como más creativo, que es lo de la literatura o
la escritura un poco de creación, si no es literatura, pero al menos la escritura creativa, no tanto la académica, investigadora y tal, que es mi trabajo, donde también me lo paso pipa, escribiendo esos libros y tal, y me gusta, ¿no?, hacerlo. Pero yo últimamente escribía libros como Perdón, un poco como Perdón, o Dietario de un ex, Perdón y algún otro así, ¿no? Que son libros de una cosa que se llama autoficción, un poco, ¿no? O un tipo que se llama autoficción, donde en el fondo estoy hablando de mí, de mis perdones, de los perdones tal, o de experiencias mías, pero ficcionándolo un poco, inventándolo un poco unas cosas y haciendo así un totum revolutum y, y, y un poco, y echando un poco mi imaginación también en el ajo, ¿no? En la cocina, digamos, del plato y tal, ¿no? Al cocinarlo. Y claro, ¿qué ocurre cuando uno, lo digo con sinceridad, ¿qué ocurre cuando uno escribe libros sobre sí mismo? Pues que por lo menos en mi caso uno se aburre rápidamente. Pues la verdad es que es un poco aburrido. O sea, al principio uno dice que bien, que estoy contando cosas mías y tal, ¿no? Son apasionantes, te la parecerá seguramente a uno mismo, les lo parece siempre. Pero cuando uno lleva ya un rato, uno empieza a decir, uy, pues igual sería mejor que contara una historia que no tuviera nada que ver conmigo, que igual también puede ser mucho más interesante incluso, ¿no?, que yo mismo. Y eso es lo que me ha pasado. Y entonces he querido cambiarme de género. Así, tal cual. Lo digo así en plan bruto, género, pero no se refiere al género que se utiliza ahora, sino al género este, al género literario, ¿vale? Entonces digo, bueno, voy a excursionar, esa palabra tan fea que dicen ahora en otros territorios, excursionar, y voy a excursionar a otro género. Entonces digo, ¿qué género? ¿A qué género me cambio? Entonces, oye, pues esto de la novela histórica, como han dicho ambos, Nieves y Germán, me apetecía, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurría con el tema? Digo, bueno, voy a probar otros géneros, ¿no? El de la novela histórica. Pero digo, pero claro, yo novela histórica no puedo escribir, tengo que ser sincero, porque la historia, aquí tenemos a un catedrático, Germán Rueda, ¿no? De historia. Oye, la historia es una cosa muy complicada, la verdad, ¿no? Como muchos de vosotros saben. Entonces yo claramente me di cuenta de que no podía escribir una novela histórica. Entonces pensé una idea. Y la idea fue que iba a hacer, como yo quería, ¿entendéis?, situarme en el Escorial, ¿no? Por el aprecio que le tengo al sitio, al Real Sitio y a todo eso, y dije, me atraía, vamos, más que aprecio también en la atracción que ejercía sobre mí a través de terceras personas también, dije, voy a escribir sobre esto, ¿no? Pero claro, no puede ser una novela histórica, porque yo no sé historia, una novela histórica es muy complicada, hay que documentarse muchísimo. No, bueno, y entonces no soy apto, digamos, para escribir una novela histórica sobre el Escorial, ¿de acuerdo? Aquí, en cambio, hay presentes personas que sí que podrían y que deben hacerlo, de hecho, creo yo. Pero no era mi caso. Entonces yo pensé, lo que voy a hacer es hacer un relato ambientado. Sí, estoy pensando en Jaime Guebelalde, en Sole, por ejemplo, y tantos otros que estáis aquí, que podréis hacerlo, pero yo no podía. Entonces yo pensé, no, lo que voy a hacer es un relato, que me atrae esto, tal, del Escorial, tal, de ambientación histórica, porque claro, si voy a hablar del Escorial, pues voy a tener que retrotraerme y ambientarlo un poco históricamente. Eso es todo lo que he hecho yo. Y eso es a lo que aspira mi librito, mi novelita y tal. Tengo una hermana, Beatriz Barraca, que siempre acude a mis presentaciones, soy y tal, la pobre, ¿vale?, que me apoya en todos mis libros y tal, y actividades, que siempre me dice, no digas librito, pero tú di libro, tu obra, como intentando ella valorar lo mío. Pero es que cuando el tamaño del libro es que Germán utiliza este formato, en Perdón hizo lo mismo, y a mí que conste que a mí me encanta, porque esto lo pones en el bolsillo, como yo llevaba en el bolsillo, me parece tan digno como otro, la verdad, o más apetecible. En fin, el caso es que el librito o libro, sea lo que sea, es simplemente no una novela histórica, sino un relato de ambientación histórica, eso sí, porque si no hablar del Escorial, pues también. Y eso sí, intenté también, la idea que se me ocurrió es mezclarlo con una especie de crítica un poco bromista, con buen humor, intentando un poco reflejar también pues mi manera de ver un poco las cosas y tal, ¿no?, y la vida. Y entonces pensé hacer como una crítica irónica de los que se ponen a hacer novelas históricas sin tener mucha idea. Y claro, en el fondo me estaba refiriendo a mí mismo, ¿vale? Bueno, de hecho explícitamente se dice en el libro, ¿vale? Entonces hice eso, porque es verdad también que en esto del género, la novela histórica, y aquí los que sabéis más de los asuntos estos lo notaréis, hay mucha gente, no sé cómo decirlo, que pretende escribir una novela histórica y que luego se le cae a pedazos la pieza. Ni novela ni histórica, vamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, para que no me pasara eso, lo que hice fue utilizar este pretexto de ambientación histórica
para hacer una crítica a quienes se lanzan, digamos, a hacer esto sin la debida. Y también hay veces que las novelas históricas que son demasiado comerciales no les importa mucho, ¿me entendéis? Sino que lo que buscan es como lo impactante y entonces convierten la historia en una especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de cómic, y a mí me encantan los cómics, ¿vale? Pero como una cosa, y dices, jo, cara dura, ¿no? O sea, hacer esto, ¿no? Bueno, bien. De acuerdo. Entonces, para eso utilicé algo, un recurso, pero como soy profesor de recursos humanos, de ética de recursos humanos, pero no es un recurso, es una persona, ¿no? Entonces yo para eso utilicé a alguien, ¿no? A un personaje. Y ese personaje se llama Jaime Guebelalde, ¿no? Sí, ¿no? Aquí presente, ¿no? Claro, ¿por qué utilicé a Jaime Guebelalde para eso? Para reírme un poco de los que intentan hacer novelas históricas. Pues primero porque pensé que era alguien que conocía los vericuetos y datos y no sé qué del Escorial estupendamente, o sea, que conoce todas las historias, todos los datos, te pones a hablar con él 10 minutos y si no te saca el Escorial es que está muerto, o le ha pasado, o se encuentra mal, o sea, algo le ha pasado, y entonces, pero tú empiezas a darle cuerda y tú no sabes, o sea, es que lógicamente él te apabulla, es apabullante su conocimiento erudito sobre el Escorial, ¿no? Porque es una de sus grandes aficiones en esta vida, ¿no? Por otra parte, también lo utilicé de castigo, ¿no? Un poco en plan sádico, porque pensé, al principio le ofrecí escribir esto a dúo, ¿no? A la limón, que dicen, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y claro, él se resistió, y finalmente se negó claramente. Entonces dije, vale, pues entonces este tío, ¿no? Lo voy a poner yo, ¿no? Entonces le atribuí ahí un papel, eso sí lo puedo decir, en la cual es el típico personaje que al que está intentando escribir la novela le va diciendo, no, mira, con toda, él como es él, ¿no? Con toda elegancia, con toda delicadeza, que dice, mira, Javier, quizá esto no lo pongas, esto otro quítalo, yo que tú me leería algún libro. Bien, aparte de eso, él me prestó un montón de libros, porque él es un gran coleccionista de libros, ¿no? Sobre el monasterio del Escorial y el Real Sitio del Escorial, San Lorenzo del Escorial. Entonces me prestó esos libros y sobre todo, más que nada, lo que él me contagió, fíjate, más que su erudición y que sus libros que me prestaba, es el entusiasmo que tiene por esta octava maravilla del mundo, o llamémosla como queramos, pero está tan entusiasmado con el Escorial que realmente dije, bueno, hay que seguir adelante con esta historia, aunque Jaime se baja el barco con buen criterio, como que ha hecho bien, pero él se bajó al principio, ¿no? Entonces, esa fue mi forma de relacionarme con él, ¿no? Incluso él revisó al principio varios fragmentos iniciales, ¿no? De la historia del manuscrito. Pero no quiero alargarme en eso, solamente añado que la historia tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que se refiere mucho a lo que da título, digamos, a la novela, y una segunda parte donde de alguna forma cambia un poco, de alguna manera, el protagonista también, pero en el fondo el protagonista final se mantiene, porque el verdadero protagonista de la novela es el propio monasterio del Escorial, parte de los personajes, ¿eh? A eso estoy me refiriendo ahora de primera parte, segunda parte. Y también tenía otro empeño, ya voy un poco terminando al grano, que era un poco, um, yo no sé quién para hacerlo, pero bueno, salir al paso de la leyenda negra antiespañola eh, con lo que yo escribo, ¿no? Lo que yo escribía, ¿no? También eso es un motivo, lógicamente, y un pretexto. Bueno, un pretexto no, es mi motivación, una de mis motivaciones para hablar del Escorial. ¿Por qué? Porque yo creo que mi obra o mi librito lo que intenta es combatir la leyenda negra antiespañola al menos en dos aspectos. Uno, la acusación de que los españoles de entonces éramos unos seres crueles, pero por definición, ignorantes, nada cultivados, incultos, aparte de fanáticos integristas y tal, ¿no? Y imperialistas de todo tipo y tal. Y por el otro lado, que Felipe II es y era la encarnación viviente como de esa leyenda negra, como todo el mundo sabe, Felipe II, ¿no? Y bueno, frente a esos dos tópicos, también mi novela, perdón, mi novela, bueno, ni siquiera es una novela realmente, como ha dicho Germán, es una especie de escrito, una metanovela, como ha dicho muy bien definiendo
Nieves y tal, ¿no? Es una novela sobre una novela supuesta que se tiene que escribir, ¿no? Y que no se escribe nunca, ¿no? Entonces, mi obra lo que intenta, o mi librito, lo que intenta es combatir esos dos tópicos en lo que tengan de injustos sobre los españoles. También con un cierto sentido patriótico, tengo que decirlo, por mi amor a España, pues pensé que era la oportunidad de intentar de reflejarlo y tal, ¿no? Bien, lo que no voy a explicar es cómo lo hago, pero, o sea, cómo en la obra se defiende, digamos, a los españoles de esa acusación. Porque eso, para eso, como ha dicho Gemma, que se lean, ¿no? Leeros la novela, que ya sé que muchos de ustedes ya la habéis, vale, yo os lo agradezco. Pero sí que diré, para resumirlo o sintetizarlo gráficamente, que en el fondo a mí me parece que el mejor argumento contra la leyenda negra, en los dos aspectos que he dicho yo, es el propio monasterio de San Lorenzo de la Escorial. O sea, es que ante eso yo creo que parte de la leyenda negra como que decae, ¿no? O debería, por lo menos en el aspecto de la incultura, de la ignorancia y de tantas otras cosas. Y aquí lo sabe muy bien Soledad, que ha escrito un libro maravilloso sobre los aspectos humanísticos del Escorial. Pero bueno, eso digamos ya es otro capítulo, ¿no? Otro capítulo. Bueno, ya voy terminando, ya termino. Como forma de animar a la lectura, animaros a los que no hayáis leído, voy a leer unas 3 líneas de un párrafo extraído de una crítica a mi obra, que ha salido publicada por parte de don Benigno Blanco, un abogado español bastante conocido y tal, que me conoce y el que conozco desde hace años. Entonces él me ha escrito una reseña crítica y en ella dice lo siguiente: aunque no sea de verdad una novela histórica, el libro de Barraca sí tiene valor como semblanza de una época. El relato se centra en la personalidad de Felipe II y en el Escorial, y está construido en la primera parte con gracia y un hálito de misterio que hace atractiva la lectura. El que no se revele al lector quién es el narrador hasta más allá de la mitad del libro, introduce un inteligente factor de curiosidad que incentiva la lectura. De lo que dice sobre la segunda parte, mejor me callo. Lo digo en broma, porque me da un poco de mal, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? Pero al menos he compartido con vosotros un texto de su crítica, en la cual sí que dice algo que yo creo que es más o menos cierto, ¿no? Sobre la primera parte, ¿no? De la obra y su posible interés. Bueno, y ahora ya yo creo que no tengo ganas de extenderme más. Podría leer, digamos, los títulos de algunos capítulos sueltos, simplemente, pero quizá luego, como me ha dicho Nieves antes, podéis vosotros, ¿no? El que quiera decir algo, intervenir algo, si lo ha leído, si no lo ha leído, cualquier pregunta, cualquier cosa que digáis vosotros, pero bueno, digo simplemente así al azar, ¿eh? Por ejemplo, hay un capítulo que se titula Declaración de mi oficio. Y eso lo dice el mismo ser que dice todos los libros que hay en mí. Declaración de mi oficio. Otro dice, este océano de palabras. Océano de palabras. Hay otro que se titula Fray José escribe, ¿no? Fray José es, lógicamente, Fray José de Sigüenza, ¿no? Hay otro que dice un piloto para esta carabela de papel, ¿no? Que tiene que ver con Benito Arias Montano, ¿no? Que tiene mucho que ver también con este libro. Y luego hay otro que se llama Secreta Embajada, Tropiezo Cortés, Amarga Quijotada, Verde Culebra en la Herrería, Noche de Espías, Ante un Cristo desnudo, ¿no? Que hay allí, ¿no? O prácticamente desnudo, está claro, desnudo ahora, pero prácticamente desnudo en el monasterio. Bueno, esos son algunos de los capítulos. No me extiendo más, simplemente vuelvo a agradecer a Nieves, a Germán y a todos los que habéis venido esta mañana a acompañarme pues en esta presentación de mi libro, que lo único que aspiraba era pues a ser presentado justamente aquí, muy cerca del monasterio del Escorial. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias.